En el video anterior vimos la construcción del modelo Mundell-Fleming para una pequeña economía abierta y con movilidad perfecta de capitales. En este nuevo video veremos los efectos de las políticas fiscales y monetarias utilizando este modelo bajo tipo de cambio flexible. Comencemos por la política fiscal. Tomemos una política fiscal expansiva, que significa un aumento en el gasto del gobierno o una disminución en los impuestos. Lo podemos ver reflejado en la ecuación de la curva IS que vimos en el video anterior. La parte del aumento del gasto lo vemos en G, el cual ante esta situación se incrementa aumentando el valor total de Y. Los impuestos se reflejan en la parte del consumo, es decir, la letra C, pues este se determina con lo siguiente, donde C es el consumo, C0 es el consumo autónomo, que no depende del ingreso, C1 es la propensión marginal al consumo, que determina cuánto afecta el ingreso disponible al consumo. Finalmente tenemos la resta contenida en los paréntesis, donde la Y es el ingreso y T son los impuestos. También pueden incluirse las transferencias del gobierno, que tienen signo positivo. La resta en el paréntesis es el ingreso disponible. Entonces, si disminuyen los impuestos, se aumenta el ingreso disponible, con lo que se aumenta el consumo y en consecuencia se aumenta Y en la ecuación. Veamos cómo se afecta la curva IS con una política fiscal expansiva, es decir, un aumento del gasto y o una disminución de los impuestos. Una política fiscal expansiva desplaza la curva IS en ambos gráficos hacia la derecha. La curva IS de la izquierda se desplaza en un primer momento a la derecha y se señala en la flecha con el número 1 encima. Como vemos, esto produce una presión al alza de la tasa de interés para equilibrar el mercado monetario, pero no puede subir la tasa porque existe movilidad perfecta de capitales. La presión sobre la tasa de interés provoca una entrada de capitales, lo cual aprecia el tipo de cambio, es decir, se pagan menos pesos por dólar. Esto lo vemos en la gráfica de la derecha, pasando de E1 a E2. La apreciación del tipo de cambio hace más baratas las importaciones, por lo que estas aumentan y disminuyen las exportaciones netas. Esto se ve en la gráfica de la izquierda en la flecha 2, pues la curva IS vuelve a su condición inicial, por lo que el producto y la tasa de interés vuelven al estado original. Entonces, la política fiscal no es efectiva para cambiar el producto de una economía con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. Una política fiscal restrictiva tiene los mismos efectos pero en sentido contrario. Supondremos una política monetaria expansiva, lo cual implica que el Banco Central realiza operaciones de mercado abierto, con lo que se aumenta la oferta monetaria al comprar bonos. Veamos el gráfico siguiente. El aumento en la oferta monetaria hace que la curva LM se desplace a la derecha en la gráfica de la izquierda. Así se produce una presión a la baja de la tasa de interés, pero dada la movilidad perfecta de capitales no se da, ya que se provoca una salida de capitales, depreciando el tipo de cambio, situación que podemos ver en el gráfico de la derecha con el desplazamiento de la curva LM, que hace que se deban pagar más pesos por dólar. La depreciación del tipo de cambio hace más baratas las exportaciones y encarece las importaciones, por lo que aumentan las exportaciones netas, lo que deriva en un aumento del producto, que desplaza la curva IS a la derecha, hasta que la demanda de dinero sube lo suficiente para absorber el aumento de la oferta sin cambios en la tasa de interés. Así, una política monetaria sí es efectiva para modificar la demanda agregada cuando existe movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flexible. Una política monetaria restrictiva tiene los efectos contrarios que hemos revisado. El gobierno también puede variar los impuestos al comercio exterior. El objetivo más común de la política comercial son los aranceles sobre las importaciones. Tratemos pues una reducción en los aranceles, para ello nos apoyaremos en la gráfica. La reducción de los aranceles hace que las importaciones sean más baratas, por lo que disminuyen las exportaciones netas y, a su vez, el producto, todo lo cual desplaza la curva IS a la izquierda, lo que se refleja en la gráfica de la izquierda, concretamente en la flecha 1. El desplazamiento de la curva IS produce una presión a la baja de la tasa de interés, generando salidas de capitales,
lo que lleva a una depreciación del tipo de cambio, por lo que este sube de E1 a E2, que se puede ver en la gráfica de la derecha. La depreciación del tipo de cambio lleva a una subida de las exportaciones y, por lo tanto, de las exportaciones netas, lo que deriva en un aumento del producto, desplazando la curva IS a la derecha, retornando a su posición original. Entonces el producto y la tasa de interés no se ven modificadas en este modelo, pero el tipo de cambio se deprecia. Los efectos contrarios se generan si la política comercial consiste en un aumento de los aranceles. Es importante señalar que los efectos de las políticas comerciales mencionadas se producen bajo el supuesto de que la variación en los impuestos no distorsionadores compensa fiscalmente el cambio en los aranceles.